En el video de hoy vamos a ver los mejores jugadores de cada club según la CIA. Así que bueno, comencemos. El mejor jugador histórico de cada uno de estos clubes. Basándose únicamente en lo que hicieron por el club, vamos con la decisión de la IA. Empecemos por el A ver, Ajax. con el Ajax. Aquí podrían ser muchos los jugadores nombrados. Frank Rijkaard, Marco Van Yo creo que acá es Johan Cruyff. Basten o Dennis Bergkamp. Pero Grok lo tenía claro, Johan Cruyff. Sí. Lideró al Ajax a 3 Copas de Europa consecutivas. El arquitecto del Ganó todo con el Ajax. Champions, Balón de Oro, cambió el fútbol en el fútbol Ajax. total transformó el juego, además de ganar varios títulos de liga y copas nacionales. Participó en 329 partidos, marcando 257 goles y dando más de 170 asistencias. Sin duda un ícono del club. Y así lo decidió también ChatGPT, seguido de LeChat, Gemini y DeepSeek. Johan Cruyff es elegido como el mejor jugador histórico del Ajax. Vamos con el Arsenal. Y la IA francesa escogió a Thierry Henry, máximo goleador histórico del club con Acá sí, Thierry Henry. 228 goles en 377 partidos. Nadie ha marcado más que él en la historia del club. Ganó 4 botas de oro de la Premier League, un récord compartido con Alan Shearer. Durante años fue el jugador más temido del campeonato inglés. Ganó 2 Premier League y 3 FA Cups. Fue clave en el arsenal de los Invencibles en 2003-2004. No perdieron ni un solo partido esa temporada. Claramente un histórico del club. Y todas las IAs estuvieron de acuerdo. Thierry Henry Claro, lo ganó todo con el Arsenal, menos la Champions. Llegó a la final, pero la perdió contra el Barcelona. se queda con el título de mejor jugador del club inglés. Ahora con el Atlético de Madrid, acá yo creo que no sé si tiene algún ídolo, pero Fernando Torres. Vamos con el Atlético de Madrid. Y Gemini escogió Antoine Griezmann, también Griezmann, tuvo muchos años ahí. a Luis Aragonés. No solo fue un gran jugador, sino que su huella en el club es incomparable. Como futbolista, marcó 172 goles en 372 partidos y fue máximo goleador del club durante décadas. Ganó 3 Copas del Rey y una liga como jugador, y fue clave en la histórica final de la Copa de Europa de 1974, donde marcó el gol ante el Bayern Múnich. Pero lo que realmente lo eleva a leyenda es que también fue el técnico más importante de su historia. Dirigió al Atleti en múltiples etapas, consiguió otro título de liga en el banquillo y se convirtió en un símbolo. Pero ChatGPT tenía otro nombre, Fernando Torres. Sin duda, uno de los jugadores más queridos. Sí, inició ahí su carrera y después volvió y la rompió todo, llegando al final de Champions. Y representativos en la historia del Atlético de Madrid. Pero su caso es distinto al de Luis Aragonés. Torres no es el más ganador, ni el máximo goleador histórico, ni el que tuvo la carrera más completa en el club. Pero lo que lo convierte en leyenda absoluta es lo que simboliza. Debutó con el Atleti cuando el club estaba en segunda división, cargó con la camiseta en los peores años, fue ídolo desde adolescente y siempre dejó claro que su corazón era rojiblanco, incluso cuando triunfaba en Liverpool o levantaba la Champions con el Chelsea. Cuando volvió en 2015 no venía a ganar títulos, venía a cerrar un círculo, a devolverle al club lo que le dio. Marcó más de 120 goles con el Atleti, jugó más de 400 partidos y fue capitán, emblema y referente. El resto de IAs estuvieron de acuerdo con Gemini y escogieron a Luis Aragonés. Él es quien Griezmann no. se gana el puesto a mejor jugador del Atlético de Madrid. Vamos con un grande de Alemania. Bayern Múnich. Acá, bueno, puede ser Beckenbauer, un defensor que ha ganado Balón de Oro jugando en Bayern Múnich. Y Gerd Müller, también delantero que tiene no sé cuántos goles, como 700. Bayern Múnich. Sin duda, este club Neuer, tiene nombres Neuer, históricos. no sé, pero Beckenbauer, Müller, Robben, Neuer o Lewandowski. Cualquiera de ellos podría ganar. ChatGPT escogió a Franz Beckenbauer. Capitán del Bayern en su época dorada de los 70, ganó 3 Copas de Europa consecutivas, 4 ligas alemanas y 4 copas alemanas. Tenía elegancia, visión y liderazgo. Era el que mandaba en la cancha. La IA de Elon Musk votó por Gerd Müller. Es el mejor goleador de la historia del Bayern. 566 goles en 607 partidos. Balón de Oro en el 70. Pero el resto de IAs lo tenían claro. Franz Beckenbauer. El alemán se lleva el puesto como mejor jugador histórico del club. Bueno, ahora con el Chelsea, seguimos con el Chelsea y ahí no sé, no sabría decirte.
El Chelsea, Drogba o Lampard. Frank Lampard también tuvo casi toda su carrera ahí. Movemos Muy mediocampista, Inglaterra. goleador, Vamos con el premio, Chelsea. todo. Lampard. Y aquí hay muchos históricos. Terry, Drogba, Sech o Izzard. Pero Grog fue firme. Frank Lampard fue el rostro del Chelsea por casi 2 décadas. Jugó 648 partidos y marcó 211 goles, siendo el máximo goleador histórico del club. Desde el mediocampo, ganó 3 Premier Leagues, una Champions League, 1 Europa League, 4 FA Cups. Fue el cerebro del equipo, lo hacía todo. Sin duda se merece el puesto. Pero ChatGPT, LeChat, Gemini y DeepSeek no se opusieron. Sí. Frank Lampard se lleva el puesto como mejor jugador histórico del club. Y bien, El Barcelona acá sin dudas, sin lugar a dudas. Lionel Andrés Messi Cuchitini, obviamente. un club por donde pasaron Messi, muchas estrellas, lejos, el pero Barcelona. lejos de lo demás. Maradona, Ronaldo Nazario, Cruyff, Xavi, Iniesta y Ronaldinho, por nombrar algunos. Pero aquí la decisión fue unánime. Lionel Messi se llevó todos los votos y a nadie le extraña. 778 partidos y 672 goles, ambos récords históricos del club. Ganó 35 títulos, 10 ligas, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, entre otros. Ganó 7 Balones de Oro durante su etapa en Barcelona. Fue máximo goleador de la liga en 8 temporadas. Su legado es tan grande que hay un Barcelona antes y después de él. Messi se queda con el puesto de mejor jugador histórico del club. ¿Sí? Bueno, ahora con el Inter, seguimos con el Inter. Bueno, Messi era obvio del Barcelona. El Inter. Yo creo que acá puede ser Zanetti, que tuvo no sé cuántos años ahí en el Inter, fue capitán, jugó como más de 700 partidos por ahí. Y otro, no se me ocurre otro, pero debe tener Dudas. más. No sé, Sigamos Zanetti, con el Inter de argentino, Milán parece. y aquí pueden entrar varios nombres. Zanetti, Giuseppe Meazza, Ronaldo, Milito. Pero para Grok el mejor fue Giuseppe Meazza, el primer gran ídolo del Inter y uno de los mejores futbolistas del mundo en los años 30. Su impacto fue tan grande que el estadio donde juegan Inter y Milán lleva su nombre. Jugó más de 400 partidos con el Inter, donde marcó 284 goles. Siendo así el máximo goleador del club, ganó 3 campeonatos italianos y fue campeón del mundo con Italia en 1934 y 1938, aunque esto no influye en su desempeño con el club, pero deja claro su grandeza para el pueblo italiano. Pero ChatGPT tenía un segundo nombre, Javier Zanetti, Ahí está. símbolo del Inter moderno. Sí. Jugó más de Ganó 800 Champions, ganó el partidos con el triplete, club, siendo capitán. duplicando los partidos jugados por Meazza. Fue capitán durante más de una década y estuvo presente en todos los títulos importantes desde los 90 hasta el triplete de 2010. Ganó 5 Serie A, 4 Copas Italia, una Champions Sin duda. League, un Mundial de Clubes, entre otros. Y aquí se pone interesante porque la IA francesa apoyó a Grok, votando por Meazza, pero la IA de Google apoyó a ChatGPT, dándole su voto a Zanetti. Vamos. Todo quedó en manos de la IA Acá tiene que ganar Zanetti, por favor, que gane Zanetti. china, quien votó por Giuseppe Meazza. Él se queda con el título de mejor No jugador sabe nada. histórico del Inter de Milán. Continuamos en Italia, pero Bueno, acá es Juventus. Juventus también creo que tiene varios ídolos, como Buffon, que tuvo mucho tiempo en Juventus, arquero histórico. Otro Platini que ha ganado la primera Champions, creo. ¿Y quién puede ser otro? Del Piero. esta vez con la Juventus. La IA francesa votó por Alessandro Del Piero. Lo hizo todo con la Juventus. Sí. Jugó Y se quedó 19 cuando había temporadas, descendido. marcó 290 goles y dio más de 100 asistencias, convirtiéndose en el máximo goleador y jugador con más partidos jugados en la historia del club. Ganó 6 Serie A, 1 Champions, 1 Intercontinental y lo más importante, se quedó cuando el club descendió a la Serie B en 2006. Sin duda en esta posición podrían aparecer nombres como Gianluigi Buffon, Platini e incluso Baggio. Pero el resto de IAs también votaron por él. Sin duda. Alessandro Del Piero se queda con el título de mejor jugador histórico de la Juventus. Ahora con el Liverpool. ¿Quién puede ser el Liverpool? Ahora mismo los que están ahora son buenísimos, como Mohamed Salah, que va a ser leyenda, histórico, ídolo. Virgil van Dijk, también otro ídolo de ahí de Liverpool. Y bueno, uno que estuvo muchos años, Steve Gerrard, que tuvo toda su carrera ahí casi.
Y bueno, no Vamos sé, con un equipo inglés, Liverpool. no Champions, no Y si la Premier, decisión nunca para el ganó. club anterior fue unánime, esta no se quedó atrás porque todas las IAs votaron por el mismo jugador, Steven Gerrard, porque No ganó ni una encarnó al Premier Liverpool League. durante casi 2 décadas. Jugó 710 La partidos, Champions, marcó la 185 histórica goles remontada. y lo más importante, siempre estuvo ahí. Incluso cuando otros se fueron, cuando el club no ganaba ligas. Ganó 2 FA Cups, 3 Copas de la Liga, una Supercopa y una Champions League en 2005, donde fue protagonista de la mayor remontada en una final de Champions de la historia, en Estambul. En esa noche perdían 3-0 contra el Milan, y Gerrard marcó el 3-1, empujó al equipo y levantó al Liverpool hacia la gloria. No fue el más técnico ni el más goleador, pero fue el líder total. Sin él, esa generación no hubiera ganado nada. Ahora con el Manchester City. Acá se me viene a la mente Kun Agüero que inició todo esto, a ver. Nos movemos a Manchester y primero vamos con el City. Grog dijo Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Puede ser, pero no sé si es más que el Kun Agüero, porque el Kun Agüero fue el que inició esto y el Kevin De Bruyne llegó cuando ya estaba el equipo armado. Más de 100 asistencias en la Premier, parte Muchas. esencial del City de Guardiola. 6 Premier, 2 FA Cups y clave del triplete en 2023. Sin dudas podría ser el elegido. Pero para ChatGPT, el elegido tenía que ser el Kun Agüero. Claro. Fue el símbolo del renacimiento. 10 temporadas en el club, con un total de 390 partidos y 260 goles. Muchos El goles. máximo goleador del club. Ganó 5 Premier, 6 Copas de Liga, una FA Cup. Hizo probablemente el gol más importante del club en 2012, en el minuto 93, que le dio al City su primera Premier League en 44 años. LeChat, Gemini y DeepSeek estuvieron de acuerdo con ChatGPT y votaron por el Kun Agüero, quedándose así con el título del mejor jugador del Manchester City. Pero ahora vamos con el Manchester United, otro histórico lleno de estrellas. Beckham. Ay, acá yo creo que... ¿quién puede ser? Rooney. Rooney se viene ahora de esta época. Y otro jugador... Bobby Charlton, el ídolo de... Rooney, Eric. Cristiano Ronaldo. Pero la IA francesa tenía su voto claro, George Best. En el Manchester United, George Best ganó 6 títulos, incluyendo la Copa de Europa en 1968 y fue reconocido con el Balón de Oro ese mismo año. Fue una figura clave en el equipo, conocido por su habilidad, velocidad y goles espectaculares. Gemini opinaba diferente. Bobby Charlton fue una leyenda del Manchester United. El ídolo Jugó de Henry. 758 partidos con el equipo, ¿Quién se casa? marcando 249 goles, lo que lo convirtió en el máximo goleador del club durante muchos años. Actualmente es el segundo, superado por Wayne Rooney. Fue un pilar fundamental en la historia del club, ganando 3 títulos de Liga y una Copa de Europa en 1968. Además, sobrevivió al desastre aéreo de Múnich en 1958, donde fallecieron varios de sus compañeros. Pero ninguno de estos dos ganó la votación, porque el resto de IAs votó por Ryan Giggs. Giggs. Nadie jugó Puede más ser. partidos ni ganó más títulos con el club. Estuvo Premier. toda su carrera en el No. United, desde 1990 hasta 2014, un total de 24 temporadas. Jugó 963 partidos, marcó 168 goles y dio 247 asistencias. Máximo Ganó objetivo de todo. la Premier. 13 Premier Leagues, 2 Champions League, 4 FA Cups, 3 Copas de Liga, un Mundial de Clubes, entre otros títulos. Fue extremo, mediocampista, jugó con estrellas y siempre fue importante. Merecido título de mejor jugador histórico. Con el Milan, ¿quién puede ser el Milan? Maldini, claro, Maldini. Del Manchester Paolo United. Maldini. Tuvo Y toda su pasamos a carrera. Milan. Gemini no dudó y votó por Paolo Maldini. Fue del Milan durante 25 años. Debutó en 1985 y se retiró en 2009. Jugó 902 partidos oficiales, todos con el Milan. Fue capitán durante más de una década y símbolo absoluto de la defensa. Ganó 7 Serie A, una Copa Italia, 5 Champions, 5 Supercopas de Europa, entre otras. Era lateral izquierdo y luego central. Inteligente, limpio, elegante. Y aquí podrían aparecer nombres como Franco Baresi, capitán antes que Maldini y con 719 partidos con el Milan. Bastante. Marco Van Basten, Kaká o incluso Andrea Pirlo. Pero el resto de IAs no votaron diferente. Todas escogieron a Paolo Maldini.
Él se queda con el título de mejor jugador histórico del club. Bueno, ahora viene de la Roma. De la Roma, ¿quién puede ser? Totti, que jugó en esta década y bueno, es un jugadorazo. Y solo nos quedan 3 equipos. Vamos con la Roma. Y la verdad, aquí no hubo mucha discusión. Para Grok y ChatGPT, el merecedor de este título era Francesco Totti, el alma de la Roma durante toda su carrera. Jugó 25 temporadas desde 1992 a 2017, Una de las personas más fieles a su club, pero su esposa le fue infiel. todas con el Muy mismo mal. club. Disputó 786 partidos oficiales y marcó 307 goles. Es el máximo goleador y el jugador con más partidos en la historia de la Roma. Pudo irse a clubes grandes como el Real Madrid, pero eligió quedarse y ser leyenda en casa. Si bien solo ganó una Serie A, 2 Copas Italianas y 2 Supercopas Italianas, el quedarse en casa a pesar de todo lo hacen merecedor del puesto, y así lo decidieron el resto de las IAs. Otra Por supuesto. decisión unánime. Francesco Totti es el mejor jugador histórico de la Roma. Bueno, ahora el PSG. ¿Quién puede ser el PSG? Cavani, que tiene muchos goles también, o Mbappé, máximo goleador de la historia. Viajamos a Francia y seguimos con el PSG, y aquí la decisión estaba más peleada. ChatGPT y Gemini votaron por Kylian Mbappé, máximo goleador del club con 256 goles. Llevó al PSG a una final de Champions por primera vez en 2020 y fue la gran figura del equipo durante 7 temporadas. Ganó 5 Ligue 1, 3 copas francesas. Fue máximo goleador de la liga en 6 ocasiones. Aquí podrían entrar otros nombres como Ronaldinho, Neymar y Edinson Cavani. Pero Grok y Lechat votaron por Zlatan Ibrahimovic. Zlatan. Fue quien cambió el estatus del club. Cuando llegó en 2012, el PSG ya tenía dinero, pero aún no era respetado como gigante. Zlatan lo puso en el mapa. En 4 temporadas, 156 goles en 180 partidos, 61 asistencias y 12 Competía casi por la bota de oro. títulos. 4 ligas, 3 copas de liga, 2 copas de Francia y 3 supercopas de Francia. Claramente también se merece el puesto, pero la decisión era de Dipsic y votó por Zlatan Ibrahimovic. Zlatan se queda con el título de mejor jugador histórico del PSG. Y nos queda un último. Real Madrid acá sí que tiene varios ídolos como Iker Casillas, Sergio Ramos. Si nos vamos unos años, un par de años atrás, Puskas, Di Stéfano, pero yo creo que Cristiano Ronaldo ha hecho historia. Vamos con el Real Madrid. Grok votó Veremos. rápidamente por Alfredo Di Stéfano. 5 copas de Europa, 8 ligas, transformó al club en gigante mundial. Marcó 308 goles en 396 partidos. Acogento. Sin dudas, marcó una era en el club. Por eso Gemini compartió esta decisión dándole su segundo voto. Pero ChatGPT votó por Cristiano Ronaldo. Y sí. 9 temporadas en el club, 131 asistencias y 451 goles en 438 partidos. Máximo anotador histórico del club. Ganó 4 Champions, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 2 Copas del Rey, entre otros títulos. Fue la figura principal del club en las 4 Champions y terminó como máximo goleador 6 veces consecutivas. Lechat apoyó esta decisión y Dipsic nuevamente tenía que decidir y escogió a Cristiano Ronaldo. Cristiano. Así se completa esta lista del mejor jugador histórico de pareció? cada uno de estos equipos.